tienen alguna duda sobre cualquier contenido, sobre la forma en que se va a realizar el parcial, yo les voy a dejar saber en la videoconferencia del martes para que ustedes lo tengan claro. Lo más seguro es que siempre van a ser 10 preguntas abiertas, ustedes me van a responder, van a fundamentar. Necesito una respuesta que sea crítica, que sea su propio aporte y no copia y pega, como podría llegar a suceder, porque no les voy a preguntar definiciones específicas, sino lo que usted ha entendido de la materia, perdón, de los contenidos que hemos estado viendo. ¿Qué va a salir en ese parcial? Desde la semana 7 hasta esta semana, que es la semana 12. Solamente eso va a salir, solamente lo que hemos hablado. Así que espero que también nos vayamos preparando ya para el parcial y cualquier duda que tengan, ya sea sobre sus notas, sobre la forma en que se va a realizar en el parcial, pues no hay ningún problema. Ustedes me pueden preguntar y yo con gusto les ayudo. La otra cuestión es que revisando sus laboratorios que me entregaron la semana anterior, estaba notando que muchos de ustedes únicamente hicieron copia y pega. No hay ningún problema, pero si ustedes citan a pie de página, si ustedes colocan en la bibliografía la fuente donde han sacado la información, solamente se los hago saber para próximos trabajos que ustedes ya lo tengan en cuenta. La mayoría de ustedes hicieron un muy buen trabajo, quería felicitarlos por eso, quería tomarme el tiempo de decirles que he quedado muy satisfecha porque muchos de sus trabajos son muy buenos. Así que espero que siga siendo de esa forma. Como les comentaba, ya vamos subiendo un poquito el nivel de exigencia, ya vamos en el cómputo 2 y creo que ustedes lo notaron en el primer laboratorio de este cómputo, pero quedé muy satisfecha con los laboratorios que me entregaron la semana anterior. Ok, ahorita le voy a agregar su asistencia, permítame. Ok, ya le agregué. Ahora sí, vamos a comenzar. Si tienen cualquier duda sobre el contenido que vamos a ver ahora, por favor me pueden interrumpir en cualquier momento, pueden escribir en el chat y no hay ningún problema. Voy a comenzar a compartir la pantalla. De preferencia esperaría que ustedes activen su micrófono si quieren hacer algún comentario, porque como voy a compartir la pantalla no voy a poder estar viendo directamente los mensajes. Así que si me permiten un momento para comenzar a compartir la pantalla. Ya les había comentado que íbamos a cambiar de plataforma porque creo que se les hacía un poco más factible en esta plataforma y no tanto en la de Canvas. Pero vamos a probar el día de hoy, vamos a ver si funciona y si es así, pues vamos a comenzar a trabajar ya con esta plataforma definitivamente lo que resta del ciclo. Como ya habíamos comenzado a hablar, esta semana vamos a terminar con la unidad número 2, que es Género, Política y Derechos Humanos. Y hoy nos corresponde hablar sobre el tema que hace referencia a los derechos políticos de la mujer, como lo habíamos hablado la semana anterior, pero en este caso vamos a hablar de la incidencia que tiene a nivel nacional, cómo se desarrolló a nivel nacional y también a nivel internacional. Pero ya vamos a hablar en específico de qué es lo que sucede en El Salvador, vamos a hablar del caso de Prudencia Ayala, vamos a hablar de un par de cosas. ¿Podrían, por favor, solo confirmarme si están viendo las diapositivas, por favor? Sí. Ok, gracias. Con este tema de la participación de la mujer en la política, ya lo habíamos hablado, sacamos a la mujer de esta esfera doméstica en la que siempre ha estado y le trasladamos a una esfera más pública, en donde ya tiene incidencia tanto lo económico, lo social, lo cultural, y la idea de que la mujer sea capaz de poder elegir a sus representantes, ya sea alcalde, diputado, presidente, etcétera, pero también pueda ser electa a cualquiera de estos cargos, tanto políticos como públicos. Entonces, ¿cuál ha sido este desarrollo a nivel nacional e internacional? Eso lo vamos a ver ahora. La pregunta que vamos a responder con el contenido de hoy es, ¿qué aportes ha traído a la sociedad y al mundo de manera general la participación e inclusión de la mujer? Pero esta participación y esta inclusión no solo en el ámbito político, sino de manera general. Recordemos
que al momento de poder votar nosotros elegimos a nuestros representantes. Es como un derecho llave que puede abrir muchas puertas. El hecho de que nosotros podamos elegir a esas personas que van a tomar decisiones dentro de la política nos puede beneficiar porque tal vez se puedan crear mejores leyes que tengan que ver con educación, con salud, personas que pueden estar a cargo de ciertos ministerios, etcétera. Son muchos cargos de elección a los que nosotros podemos tener la posibilidad de ejercer nuestro voto y decir, esta es la persona que quiero que me represente. Y de esta forma, tal vez este diputado, tal vez este presidente, tal vez este alcalde, hace propuestas que puedan beneficiar de una manera un poco genérica, pero muy eficiente sobre ciertos derechos. Como ya lo mencionaba, la salud, la educación, el bienestar de la población en general. Por eso es que se considera que el derecho al voto es como un derecho llave. Y de cierta forma, también nos permite a nosotros estar informados sobre la incidencia que tienen estos representantes dentro de la política y dentro de la vida en la sociedad. Por favor, si alguien tiene algún comentario que hacer, necesito que encienda su micrófono porque a mí solo escucho el sonido de la notificación por escrito, pero no la puedo ver porque estoy compartiendo la pantalla. Bien, cuando hablamos de las mujeres en la política a nivel nacional, nos tenemos que ubicar en 1930, El Salvador, 1930. En ese momento histórico, las mujeres no tenían derecho a votar. Simplemente, como ya se los había adelantado la semana anterior, que era como una introducción a lo que íbamos a ver ahora, las mujeres eran consideradas como si fueran un hijo más en la familia. Si llegaba a votar como se dio posteriormente, tenía que ser bajo el lineamiento de cómo iba a votar su esposo. Mientras tanto, en 1930 ni siquiera tenía la posibilidad, porque la mujer estaba dedicada únicamente al hogar, a la familia, a los hijos, etc. Y al no conocer de la vida pública, de lo que sucedía en el exterior, de lo que sucedía en la economía, no sabía lo que era trabajar fuera de casa, entonces simplemente no se consideraba que las mujeres tuvieran la capacidad de votar. Por eso no tenían reconocido este derecho, ni legalmente, ni tampoco de una manera formal. La escritora y política Prudencia Ayala se proclamó como candidata a la presidencia de la República en 1930. Lo que sucedió aquí fue algo fuera de serie para la sociedad salvadoreña de 1930, porque si ustedes han leído un poco o les han comentado un poco, tal vez en bachillerato, o tal vez ustedes han leído algún artículo sobre Prudencia Ayala, ella fue la primera mujer en Centroamérica en postularse a una candidatura de la vida política, en este caso de la presidencia, y ella fue la primera mujer en que fue conocida por usar pantalones, por ponerse unos pantalones, porque normalmente la mujer, como mucha gente dice que como la Biblia dice que las mujeres deben vestirse de manera tal, debe ser así, 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 porque si no es como una expresión de banalidad, etcétera, etcétera. Como les digo, no vamos a hablar aquí sobre política, perdón, sobre religión, pero sí es importante entender que a veces las decisiones que se han tomado van muy influenciadas sobre la religión. Entonces, normalmente las mujeres siempre andaban faldas largas, andaban vestidos, pero ninguna mujer se atrevía a colocarse pantalones, porque se entendía que solo los hombres usaban pantalones. Ahora bien, si ustedes me dicen, pero ¿y qué tiene que usar pantalones? ¿Qué de novedoso, qué de importante tiene? Pues bien, la idea de que ella usara pantalones era precisamente por lo que significaba, por lo que simbolizaba la idea de usar los pantalones. Como normalmente ustedes han escuchado la expresión, es que el hombre es el que lleva los pantalones en el hogar. Es decir, es quien toma las decisiones, es quien tiene, entre comillas, el poder, el que domina, etcétera, etcétera. Y que una mujer usara pantalones implicaba el hecho de decir, yo tomo mis decisiones, yo voy a decidir sobre mi destino, sobre mis decisiones políticas, etcétera. Entonces, Prudencia Ayala no solo rompió un poco de paradigmas y un poco de esquemas en esa época al usar pantalones, sino también al proclamarse candidata a la presidencia. Lamentablemente no ganó,
pero su candidatura no fue inscrita debido a la opinión jurídica brindada por el Ministerio de Gobernación en esa época. Y en este sentido, no se le permitía la inscripción. Y mire, escuchen esto, por no serle reconocida a la mujer la totalidad del derecho que a los hombres. Imagínense que a usted, digamos, hubiera querido ir a la universidad y le dijeran, mire, es que no la podemos inscribir porque no está reconocido su derecho a la educación, específicamente a la educación superior. No se puede inscribir por eso, porque los hombres sí pueden, pero usted no. Entonces, tal vez ahora no lo veamos tan grave, como les mencionaba la semana anterior. El hecho de votar, pues ahora ustedes pueden ver, hombres y mujeres van a votar cuando hay elecciones y no hay ningún problema. O sea, se ve la afluencia y se ve la participación de las mujeres casi al nivel igualitario. Pero para poder lograr eso, se tuvo que pasar por un camino muy, muy difícil. Imagínense, negarle la candidatura a Prudencia Ayala solo por decirle, es que ese derecho usted no lo tiene reconocido, pero sí vamos a inscribir hombres, porque ellos sí tienen ese derecho, es una cuestión bastante chocante y que para nosotros ahora puede ser como, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es realmente el fundamento? Solo que me digan que no, porque no tengo reconocido un derecho, no es un fundamento válido, porque ya tenemos instrumentos internacionales y nacionales que avalan y que reconocen nuestro derecho a votar y que estos derechos son de carácter universal, es decir, no están dirigidos específicamente para hombres o específicamente para mujeres. Sí tenemos declaraciones universales de derechos humanos que pueden mencionar el término hombre, pero que se entiende que es extensivo a todos los grupos, es decir, a mujeres, comunidad LGBT, adultos mayores, niños, etcétera. Pero también hay que hacer una aclaración. Los derechos de los ciudadanos, es decir, a poder votar, se reconocen hasta que la persona tiene 18 años. Ahí sí, cuando yo les menciono que ciertos derechos son reconocidos también a los niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de derechos que no son para los ciudadanos. En este caso, no tienen derecho a votar, sino hasta que cumplan los 18 años. Ya cuando avanzamos un poco más en el tiempo, llegamos a 1950, las mujeres ya pudieron adquirir el derecho a votar. Y aquí es donde yo les he mencionado en varias ocasiones que llegamos a esta constitución de 1950, que se consideró una constitución de avanzada, porque se agregaron muchos derechos sociales que no estaban reconocidos en las constituciones anteriores y que nos permitían, no solo a las mujeres, sino también a hombres, les reconocían muchos más derechos. Y esto, al estar dentro de una constitución, permitía que fueran reconocidos y que fueran efectivizados tanto en las instituciones como dentro de la ley. Entonces, al ser reconocido este derecho a votar en 1950, también se reconocía el derecho a ser candidatas y a ser electas en las votaciones o en las candidaturas que se presentaran, ya sea para presidente, para alcalde, para diputado, etcétera. Pero también tuvieron que pasar muchos años más, estamos hablando más o menos hasta 1994, que una mujer fuera candidata a presidencia de la República. Sin embargo, hasta la fecha, solo ha habido una vicepresidenta en el 2004, pero no ha habido ninguna presidenta aquí en El Salvador. A nivel legislativo, desde 1994 hasta el año 2018, vamos a ver un poco de estas estadísticas, han habido 146 diputadas propietarias, estamos hablando de un 19,3% del 100% de la Asamblea Legislativa. Y 610 diputados propietarios, es decir, el 80%. Vemos que aun cuando este derecho lo tenemos reconocido en la Constitución desde 1950 hasta el año 2018, el 80% siempre ha estado a cargo de los hombres. Como ya les mencionaba, por favor, si van a hacer algún comentario, agreguen, por favor, activen su micrófono, porque no puedo estar viendo las notificaciones, no me aparecen. Y bueno, a nivel local, la situación es todavía más crítica, porque estamos hablando de que se contabilizan solamente 228 alcaldesas en todo este periodo de 1950 y han habido más de 2.130 alcaldes. Considerando que la representación de las mujeres es de un 52,70%
y el de la población y el de los hombres ha sido de un 53,3% en el padrón electoral. Entonces, estamos hablando de que un poco más del 50%, en este caso 52,7%, lo conforman las mujeres en el padrón electoral. Y a pesar de ello, dentro, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa solamente tenemos una participación del 19,3%. Y aquí es donde nos preguntamos, ok, tenemos mujeres que son candidatas a estos puestos dentro de la asamblea, de la alcaldía, de la presidencia, etcétera, y tenemos el 50% del padrón electoral que son mujeres, pero ¿por qué estas mujeres no permiten que estas otras mujeres que son candidatas a cierto puesto electoral o político no puedan llegar a tener este puesto? Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de que esa frase que dicen que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres puede que llegue a ser cierto, porque aún nosotras como mujeres muchas veces cometemos el error de quitarle credibilidad a otras mujeres, de juzgarlas o simplemente de considerar que no son capaces de poder lograr lo que ellas están proponiendo. Entonces, como sociedad, a nosotros darnos cuenta de estas estadísticas, a darnos cuenta de estos números que tenemos, también tenemos que potenciar y tenemos que empoderar a otras mujeres para que sean capaces de lograr todo esto. Ahora bien, si ustedes como hombres están ahorita pensando, sí, estamos hablando de las mujeres y las mujeres y las mujeres y nos salimos de lo mismo, lo que sucede es lo siguiente. Como ya lo habíamos hablado, estamos tratando de que exista igualdad de oportunidades. Está en la misma situación para que al momento de ser elegidos se juzguen tanto a hombres y a mujeres por su preparación profesional, porque sean capaces de ejercer bien su trabajo, su puesto, ya sea con un puesto, que sean servidores públicos, etcétera, que sean capaces de desarrollar bien sus tareas, sus labores. No nos interesa quién es, qué hizo en el pasado, si me cae bien, si no me cae bien, si es bonita, si es guapo, si es aquí, si es allá. No, sino que sea capaz de hacer bien sus labores con responsabilidad, con honradez, que sea capaz de poder confiar, que uno pueda ser capaz de confiar en que esta persona va a hacer bien su trabajo, más allá de que si es un hombre o si es una mujer. Así que no les estoy diciendo, ustedes mujeres vayan a votar por otras mujeres solo porque sí, sino que hay que evaluar bien por quién van a votar y por qué, cuáles son las razones por las que lo van a hacer. Sin importar la ideología política que usted tenga, es respetable, pero sí evaluar bien cuáles son las propuestas que tienen los candidatos y también, si es posible, pues apoyar al género femenino dentro de las elecciones que haya. Las mujeres, siendo más, son menos en la política y no están donde se toman las decisiones públicas que afectan a todos y todas. Como ya les mencionaba, podemos ver en esas estadísticas que dentro de los padrones electorales es mucha la cantidad de mujeres que hay. Sin embargo, son pocas las que participan activamente en la política, siendo candidatas, queriendo ser elegidas para estos puestos dentro de la política, pero también hay muchas mujeres que tampoco van a votar. Y aquí es donde nosotros le cedemos la posibilidad a otras personas que elijan por nosotros, aun cuando nosotros tal vez tenemos una opinión diferente a lo que quiere la mayoría. Es por eso que votar es muy importante. Dados los obstáculos que enfrentan las mujeres, específicamente por los estereotipos de género, también por la menor experiencia que tienen, ya que para confrontarse en un espacio público durante los periodos de 2015, 2016 y 2017, se han desarrollado cursos específicos dirigidos a la comunicación política. También fueron dirigidos a funcionarios que ya sean diputadas, alcaldesas, regidoras, lideresas de los partidos políticos y también candidatas a cargos. También están los periodistas, comunicadores sociales o institucionales. Entonces estamos viendo que no solamente esta participación política tiene que ver
con las alcaldías, con la presidencia o con la asamblea legislativa, sino que tenemos más cargos de elección pública, de elección política, que nosotros podemos aportar algo. Nosotras como mujeres podemos aportar más de esa forma. Y a través de estos cursos se han fortalecido los conocimientos, las habilidades de los participantes en la elaboración de discursos, presentaciones, la realización de entrevistas, de construcción de mensajes efectivos y de cobertura periodística sin estereotipos de género. Aquí hay dos cuestiones importantes. El hecho es que estos cursos nos permiten a nosotros poder tener un discurso que sea libre de cualquier tipo de discriminación de género. Ya lo habíamos hablado, el lenguaje es muy importante para que nosotros podamos tener o dar un mensaje que sea claro, que sea preciso, que sea adecuado. Es muy importante el lenguaje. Entonces, en la política ustedes saben que la imagen y el discurso de la persona es muy importante. Entonces, que esté libre de estereotipos de género, para ellos siempre es una cuestión a tener en mente. Y otra cosa importante es que estos cursos fortalecen los conocimientos y las habilidades de los participantes. No solo significa, ya tengo los conocimientos necesarios, tengo una licenciatura, un doctorado, no sé cuántas maestrías, estudié en el exterior y esto y lo otro, sino qué voy a hacer con lo que sé. Lo que sé es suficiente para poder desempeñar este cargo. Lo que yo sé le va a servir a la población, va a servir desde ese puesto al que yo quiero optar. ¿Será que lo que yo sé le puede aportar a alguien? Entonces también eso es importante. Como ya lo habíamos mencionado la semana anterior, no solo se trata de la formación académica que se tenga, o sea, sí es importante, como ya se los mencioné, pero también es lo que uno puede aportar dentro de ese puesto y lo que haga con esa información y con esos conocimientos que tenga. De nada nos sirve a nosotros tener licenciaturas, doctorados y esto y lo otro, si dentro de ese puesto lo único que nos va a interesar es tal vez beneficiarnos, ganar algo para mi lucro, ganar algo para mi familia, colocar a toda mi familia dentro de esos puestos vacantes, etcétera, sino poder aportar algo a la sociedad, ya sea dentro de la política o en algún puesto público. La participación de las mujeres dentro de la política es una tarea pendiente de la sociedad salvadoreña, pero al menos en los últimos 10 años se ha ganado un poco más de terreno, también ya lo habíamos mencionado la semana anterior, y se han dado pasos importantes para aumentar progresivamente esos liderazgos. Ya tenemos más instituciones que se dedican al fortalecimiento de las habilidades de las mujeres, al empoderamiento de las mujeres, y también tenemos nuevos partidos políticos que están naciendo donde las precursoras, o las candidatas son mujeres. Entonces, esto nos permite a nosotros ir entendiendo que las mujeres van haciendo caminos. Tal vez no los han tenido de una vez, o sea, ya está reconocido en una ley que una mujer puede votar o que puede ser electa para cierto puesto, pero la idea es cómo llegar. Y aquí es donde podemos hacer la analogía con la idea de la ley. Nosotros ya tenemos en la ley las instituciones, las autoridades determinadas para poder denunciar, por ejemplo, una violación, poder denunciar violencia intrafamiliar, poder denunciar algún delito contra las mujeres. Tenemos las instituciones, el presupuesto, tenemos la ley, tenemos los programas, pero hay que hacerlo efectivo. ¿De qué me sirve a mí tener una institución, una ley, tener esto y lo otro, si yo no denuncio? No nos va a servir de nada. Entonces, tener en la ley el derecho a votar, a poder ser electo, perdón, en este caso sería electa, para un puesto público y político, significa también encontrar un camino. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera me voy a postular yo para una candidatura? Entonces, aquí es donde cobran fuerza la idea de los partidos políticos. Recordemos que dentro de la Constitución dice que la única manera de poder llegar a un puesto político es a través de un partido político. Este artículo tiene un contexto histórico de por qué se dejó de esa forma, pero lo que nos interesa ahorita es que
la única forma en que nosotros podemos llegar al poder es a través de un partido político. Lo que sucede dentro de los partidos políticos y de por qué la mayoría de las candidaturas siempre van encabezadas por un hombre, o cuando usted ve su papeleta de cuando va a votar, digamos, por diputados, va a haber un orden en el que primero va un hombre, después otro hombre, después una mujer, o allá al final de la lista encontramos un par de mujeres. Y ustedes me van a decir, es que no es obligación colocar a las mujeres primero. Perfecto, no digo lo contrario. Lo que sí les podría decir es que se ha evidenciado que siempre dentro de estas cúpulas que tienen los partidos políticos, siempre se les da preferencia a ciertos hombres, porque la imagen de los hombres, de cierta forma, como que da una garantía de que se van a hacer bien las cosas, de que se van a efectivizar ciertos derechos, etcétera, etcétera. Pero esto solo porque culturalmente se ha entendido de esa forma, no porque va a elegir una mujer, ella no lo va a hacer igual. Quiero que nos quitemos esa idea de la mente. Entonces, al menos estos últimos 10 años han servido, nos han ayudado a que nosotros podamos ser conscientes de que podemos participar más dentro de la política y también podemos hacerlo de manera pasiva, que es a través del voto. Cuando ya hablamos un poco de este reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a nivel internacional, encontramos datos relevantes del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, que nos dicen que entre 2003 al 2012, El Salvador ha aumentado una participación de 15 a 18 alcaldesas en el país, esto es lo equivalente al 11%, en la totalidad de los consejos municipales. Imagínense, estamos hablando del año 2003 al año 2012 y únicamente tenemos un aumento de 13 alcaldesas, imagínense. Para las elecciones del 2015 se esperaba que la participación de las mujeres podía llegar hasta un 30% como mínimo en la posición de las alcaldesas y diputadas de la Asamblea Legislativa y del Parlacen, del Parlamento Centroamericano. Esa era la expectativa que se tenía, pero no se logró. No se logró llegar al 30%. La formación recibida ha promovido la participación de mujeres en asociaciones de desarrollo comunitario, organizaciones y comités. Miren, hay muchas organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales que tratan de hacer ciertas asociaciones dentro del país para poder fomentar la mayor participación posible de la mujer en ciertos rubros, no solo en la política, sino en la economía, también en la parte social, es decir, poder fomentar el hecho de que las mujeres aprendan ciertos oficios y puedan valerse por sí solas, para que no tengan que depender económicamente de un hombre, porque recordemos que la violencia patrimonial y económica existe. Entonces, el hecho de fomentar la independencia en las mujeres y demostrarles que ellas pueden ser candidatas para estos puestos políticos o para los puestos públicos, también ha ayudado mucho a la idea de que las mujeres pueden y deben participar más dentro de la política. A nivel internacional, tenemos que en América Latina y en el Caribe no ha existido cambios sustantivos en los últimos 10 años a nivel macro, estamos hablando a nivel general. Al menos en El Salvador, en los últimos 10 años se han hecho pequeños cambios que han ido en aumento sobre la participación de las mujeres, pero si lo vemos de manera genérica dentro de Latinoamérica y el Caribe, no han sido tantos como se ha esperado. Al respecto de esto, el porcentaje de mujeres en las alcaldías ha oscilado apenas entre un 5 o un 6% de mujeres. En cuanto a las mujeres como concejales, como concejalas, como usted lo quiera pronunciar, se entiende que ha habido un aumento, una evolución positiva y progresivamente del 11% hasta un 25%. Y actualmente hay 95 países que tienen cuotas constitucionales y electorales y partidos políticos para mujeres. También en el año 2007 las mujeres constituyen alrededor de un 17% de la población integrante de los parlamentos a nivel mundial y un 19,9% en el continente americano.
Y como última estadística tenemos que en mayo del 2003, en Qatar, una península de Asia que es parte de los Emiratos Árabes Unidos, nombró a esta mujer, Sheikha Al-Amaud, como la primera ministra del Gabinete de Estado, y este nombramiento surgió después de un referéndum en la fecha 29 de abril, en la cual la población aprobó de manera abrumadora la Constitución escrita que reconoce el derecho de las mujeres a votar y a postularse en cargos públicos. Este país permitió a las mujeres votar hasta 1999. Imagínense, nosotros tenemos reconocido este derecho al voto en 1950 y este país, que es un poco, bastante más bien conservador, lo permitió hasta 1999. Y esta mujer pudo ser nombrada como primera ministra del Gabinete de Estado, lo equivalente a decir una presidenta, hasta esa fecha. Lo que significa que nosotros, a pesar, imagínense, esto es en Medio Oriente, pero en El Salvador nunca ha habido una presidenta. Entonces, esto significa que a pesar de que podemos ir dando pasos hacia un rumbo correcto, pasos de una forma adecuada en ciertas cosas, pero en otras como que todavía no estamos evolucionando mucho, no estamos progresando tanto. ¿La afluencia de mujeres a votar es mucha? Sí. Estamos hablando de que el padrón electoral está formado más del 50% por mujeres y mucha de esta afluencia de mujeres va a votar. Perfecto. Pero dentro de las candidaturas, dentro del macro de la política, entendemos que las mujeres no han participado tanto como se esperaría, ya que este derecho al voto no es reciente, estamos hablando de 1950. Pero nos damos cuenta, vemos esta lección que nos está dando Qatar, que a pesar de que es un país muy conservador, las mujeres sí han podido incidir, han podido generar cambios significativos dentro de la política de su país. Entonces, eso nos queda a nosotros como una lección. Ahora bien, dentro de estas estadísticas que les he puesto, solo para que las podamos comentar un poco, para que ustedes vayan viendo el panorama internacional, tenemos que en la actualidad en Arabia Saudí, en Bután, en Brunei, en Líbano y en Omán no se reconocen el sufragio de las mujeres, o si lo hacen de una manera diferente que los hombres. Estamos hablando más o menos de 1930 aquí en El Salvador, que eso era lo que sucedía, o no se reconocía o se esperaba que las mujeres votaran de acuerdo a lo que el hombre dijera o de acuerdo a la ideología política del hombre. Puede que esta mujer pensara diferente, no quisiera votar por esta persona, pero como su esposo o su papá o su abuelo o el hombre a cargo del hogar decía, vamos a votar por esta persona, debían votar por esta persona. La realidad de estos países es esa aún en 2020. El 7% de la totalidad de los ministros de los gabinetes están formados por mujeres. En América Latina, esta cifra se aproxima apenas al 15%. Las ministras continúan concentradas en áreas sociales en un 14%, en áreas legales en un 9.4% y en la economía un 4.1% y en los asuntos políticos en un 3.4%. ¿Por qué es relevante esta estadística? Por lo siguiente, se considera que las mujeres sí están más como capacitadas, ya que son más sensibles, entre comillas, o se tiene la idea de que pueden sensibilizarse más con temas de niños, de mujeres, de adultos mayores. Entonces, se las manda a ellas, a las comisiones que tengan que ver con estos temas, porque ellas sienten más empatía, más sensibilidad por estos temas, pero no los de coyuntura política actual, es decir, los temas de economía. Ahora, con esta cuestión del COVID, con temas que tienen que ver con salud, con política, con todos esos problemas políticos que se han dado últimamente, se está dejando un poco de lado la participación de las mujeres en estas comisiones. Por ejemplo, se tienen estos estereotipos de considerar que las mujeres sí van a sentir más empatías por problemas sociales, pero no por la economía, no por problemas legales, no por problemas de coyuntura social. Entonces, sacarnos esta idea y poder decir, bueno, esta mujer es buena economista, entonces vamos a permitir que ella esté en esta comisión.
o vamos a permitir que ella presente un proyecto. Esta mujer es buena para las ideas políticas, la estructura política del país, etcétera, etcétera. Permitir que se desarrollen las habilidades que tienen, sin importar si es hombre o si es mujer. Ni tampoco basarnos en estereotipos de género como decir, es que las mujeres son más sensibles, entonces ellas van a entender los problemas de otras mujeres, van a entender los problemas de la niñez, sino entender que los problemas de mujeres, los problemas de niñez y de adultos mayores son de todos como sociedad. Todos debemos involucrarnos en los problemas que tienen que ver con estos sectores vulnerables. ¿Por qué? Porque nos interesa a todos, no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a todos en general. También la primera y la única región en el mundo en la que todos los países han ratificado la CEDAW en América Latina es América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay muchos países que todavía no la han ratificado, como los Emiratos Árabes Unidos, Palestina, Siria y otros países de Medio Oriente. Como ustedes saben, dentro del derecho internacional público, el hecho de que existan estos instrumentos internacionales sobre derechos, en específico sobre derechos de las mujeres, no obliga a los estados a ratificarlos, a tenerlos en depósito o a poder adoptarlos, sino que es una facultad que tienen los estados, pero que se recomienda que los estados puedan hacerlo para poder efectivizar los derechos dentro de su ordenamiento jurídico. En Estados Unidos es el único país industrializado que no ha ratificado la CEDAW, ni tampoco, y este es otro dato importante, no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque ellos, al ser un estado federado, es decir, que cada uno de sus estados tiene leyes específicas, pero que juntos forman una federación, ellos tienen sus propias leyes. Por ejemplo, hay estados de Estados Unidos que aprueban la pena de muerte. Ustedes saben que al menos en El Salvador y en la mayoría de países no se ha aprobado la pena de muerte y que a los adolescentes también se les va a juzgar como si fueran adultos, porque ellos no han ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Ellos tienen sus propias razones y ellos dicen, bueno, si este niño tiene la suficiente evolución mental, psicológica, etcétera, para poder cometer un delito tal como lo haría un adulto, entonces lo vamos a juzgar como un adulto. Esa es la idea en que ellos se basan para juzgar a los adolescentes como si fueran adultos, y como esto lo prohíbe la Convención de los Derechos del Niño, entonces no la han ratificado, como tampoco lo han hecho con la Convención, con la CEDAW. ¿Por qué? Porque ellos consideran que no es necesario, que cada estado es capaz de poder tener su normativa, que de hecho es diferente porque es anglosajona, no es necesario tener todo por escrito, y que se basan más en la costumbre. Si ustedes pueden ver o han visto alguna serie, yo sé que ustedes no pretenden conocer tanto de derecho porque su carrera como que tiene más ramas, más cuestiones que tienen que ver con derecho internacional y no tanto con derecho. Pero vaya, por ejemplo, si ustedes han visto series que tengan que ver con derecho, se van a dar cuenta que en Estados Unidos se resuelve más con los precedentes, es decir, con la costumbre, eh, ¿cómo se resuelve normalmente un caso? Bueno, el juez valora la prueba y dependiendo de las máximas de experiencia que tenga o del conocimiento que tenga de su sano juicio, entonces él va a resolver, sin importar si haya precedentes diferentes, pero como esta es la idea que él tiene de que es lo más justo, se entiende que esta es la respuesta correcta a ese caso, al menos al momento de emitir la sentencia, pero también hay recursos en donde pueden invalidar esta, entre comillas, respuesta correcta que ha dado el juez. Las mujeres carecen de reconocimiento y de legitimidad en las esferas del poder público y privado, lo que deriva en falta de oportunidades. El hecho de que se considere que una mujer no tiene la posibilidad, las habilidades, el conocimiento necesario hace que las oportunidades no aparezcan o que simplemente estas oportunidades se delimiten o se destinen únicamente a hombres. Tampoco pueden tener el apoyo familiar, económico, social, psicológico de la ciudadanía para las candidaturas femeninas. Lo que les mencionaba la semana anterior, creo, en el que les decía,
Es que a veces se ve mucho esto en la empresa privada, en el que dicen, no, pero es que esta mujer no puede estar en esta gerencia, en este alto mando, porque como tiene familia, entonces le va a dar prioridad a su familia, le va a dar prioridad a la maternidad, le va a dar prioridad a otros temas en específico a su familia y no al trabajo que va a realizar. Este también es un estereotipo que hay que derrotar, porque no significa que por ser mujer va a querer casarse, va a querer tener familia, etcétera. O que simplemente por tener familia le va a dar prioridad a su familia antes que su trabajo. Estas son valoraciones muy personales. Usted me va a decir, pero mi familia siempre va primero, sea hombre o sea mujer. Exacto. Usted puede tomarlo de esa manera. Sea hombre o sea mujer, mi familia va primero. Y hay otra gente que puede decir, sí, pero mi trabajo es importante, le voy a dar prioridad a mi trabajo. También es válido. Entonces, el hecho de considerar que por este estereotipo de que las mujeres van a ser madres o que tienen familia, no pueden desarrollar un puesto dentro de la política o dentro de las empresas privadas también es un error. Y finalmente, una vez en el ejercicio de la representación política de las mujeres, estas han sido obligadas a mostrar su capacidad intelectual y de ejecución para demostrar que son merecedoras de esos mismos cargos. Otras han sido sometidas al permanente acoso político por parte de los hombres, ya sea de sus mismos compañeros o de dentro de sus mismos partidos políticos, que las obligan a renunciar o a no volver a la representación a través de la reelección. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces se hacen este tipo de comentarios, que al postularse a una candidatura dentro de la política es muy difícil porque su imagen cuenta, su pasado cuenta, porque la gente lo va a juzgar. Obviamente eso no es lo correcto, pero lo va a juzgar por su pasado. Ya habíamos hablado la semana anterior del caso de la diputada Milena Mayorga, en el que la gente erróneamente, porque no está bien, hacían comentarios sobre que ella había sido presentadora, que cómo ella podía tener este cargo, si ella no tenía la preparación, etcétera. Y hablaban también de su vida personal, cuando en realidad lo que nos interesa no es eso, nos interesa la habilidad que ella tenga, el conocimiento que ella tenga, la preparación, la formación académica que ella tenga para desarrollar este puesto. Y no su imagen, porque también habían puesto fotos de ella tomando en el pasado y todo esto. Entonces, mucha gente, por miedo a que su imagen se vea, pueda verse desmejorada o que tal vez pueda ser atacada por alguna situación que haya pasado anteriormente, por eso no lo hacen, por eso no se postulan a estas candidaturas. Y el error aquí lo cometemos todos como sociedad. El hecho de juzgar el pasado de una persona, la imagen de una persona, la forma en cómo lleva su vida privada no es de interés público. Lo que haga en su puesto de trabajo como diputado, como presidente, lo que haga como alcalde, alcaldesa, etcétera, eso es lo que nos interesa. Pero cómo trate a su familia, claro, estas son personalidades públicas de cierta forma. No sé si ustedes recuerdan el caso del diputado Samayoa, que él supuestamente había golpeado a su pareja y que por eso se le quería desaforar, se le quería quitar el fuero para poder ser juzgado. Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad la vida privada de ellos la iba a decidir un juez en un juzgado de familia sobre eso que había pasado. Pero no por eso el caso debía ser de dominio público. Ahora bien, lo criticable aquí sería que este diputado, como podría ser cualquiera, él podría haber andado en comisiones que tenían que ver con derechos de las mujeres e ir a las comunidades y decirles a las mujeres, yo las voy a apoyar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y de repente sucede esto, que golpeó a su pareja. Entonces, todos estamos expuestos a esta doble moral que puede llegar a suceder. Entonces, eso sí es criticable, pero el hecho de que nosotros, solo porque podamos darnos cuenta por las noticias de la vida privada de esta persona, no significa que por eso vayamos a criticarlo. Recordemos que el hecho es no solo tener reconocido en la ley la posibilidad de ir a votar y de ser
electo para estas candidaturas, para estos puestos de la vida política o para ser servidor público, sino también poder ejecutarlo de la manera correcta y efectivizar la forma de llegar a esos puestos. Entonces, en conclusión, esa sería la reflexión más importante. La incidencia que ha tenido la mujer, pues ya la hemos estado viendo, la participación ha ido creciendo, aunque sea un poco, pero ha ido aumentando. Pero la idea es esta, poder crear y poder efectivizar las instituciones adecuadas para poder llegar al poder, para poder ser electas dentro de estos puestos. Así que de esta forma ya vamos cerrando, ya finalizamos, ya únicamente nos queda la actividad de esta semana, que en este caso sería un foro en el que ustedes van a aportar o van a identificar cuál consideran ustedes que ha sido la participación o cuál más bien ha sido un hecho que ustedes puedan evidenciar donde ha habido mayor participación de la mujer. La tarea yo se la dejé libre para que ustedes puedan hacer o identificar la participación de la mujer en la política, tanto a nivel nacional e internacional, pero ustedes pueden aportar ejemplos, pueden hacer críticas. La idea es que podamos ir haciendo aportes todos sobre este tema. Así que no sé si hay dudas sobre la actividad de esta semana, sobre el tema de esta semana, para que podamos ir ya cerrando. ¿Hay preguntas, dudas, comentarios? Todo claro, Lick. Si nadie tiene dudas, si no hay ninguna pregunta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a la actividad de esta semana, ya está habilitado. Y recordarles nada más que ya la próxima semana vamos a tener evidencia. Hola, dígame. ¿Alguien me estaba hablando? Ok. Les mencionaba que si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahorita y nada más recordarles que vamos a tener el parcial la próxima semana. Siempre va a haber videoconferencia el día martes de 1 a 2 y el parcial lo vamos a tener el viernes, siempre en el mismo horario del cómputo anterior. Así que si no hay más preguntas, pues nos vamos a quedar hasta acá. Ok, creo que ya voy a dejar de grabar, permíteme. Bien, entonces si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco siempre por su participación. Espero que pasen feliz tarde. Cuídense mucho. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir en el chat. Y si no, en el foro de consultas. Cuídense mucho. Feliz tarde.